Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¡Oh Señor soberano! Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad.
Pues Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hechos capítulo 4. Algo que quiero enfatizar es que en este capítulo 4 vemos al sacerdote Anás y Caifás, que era el sumo sacerdote. Ellos también estuvieron con Jesús en Juan capítulo 18. Ellos estaban interrogando a Jesús, exhortándolo, acusándolo de blasfemia, en fin. Veamos qué dice Juan capítulo 18, del 12 al 14. Dice: entonces los soldados, su comandante, los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el hombre que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Hermanos, este sumo sacerdote Caifás estaba profetizando que era solamente necesario la muerte de un solo hombre por el pueblo. Y así fue. Solo bastó la muerte de Jesucristo para la salvación de todo el mundo. Entonces, es en este mismo capítulo 18 de Juan, después de que Caifás profetizase la muerte de un solo hombre por el mundo, hermanos, que viene la negación de Pedro. En los siguientes versículos, desde el 15 en adelante, viene la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro está allí intentando estar lo más cerca de Jesús, está exponiéndose donde está el sumo sacerdote y Jesucristo a lo lejos, y ahí las personas lo reconocen. ¿No eres tú también discípulo de aquel? Y Pedro empieza a negar a Jesús. Sin embargo, todo eso sucedió en el capítulo 18. Los mismos personajes: Jesús, Anás, Caifás y la negación de Pedro. Pero ahora vemos en este capítulo de Hechos 4 que nuevamente está Pedro arrestado junto con Juan y delante de Anás y Caifás. Esta vez ya no tenía miedo. En el capítulo 18 de Juan, Pedro estaba totalmente de miedo y negó a Jesús 3 veces. Pero ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, sin temor a morir, sin temor a ser azotado, sin temor a nada. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo y lleno de valentía, declara en el versículo 10: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre ahora está en vuestra presencia sano. Y se refería al paralítico que fue sanado en Hechos capítulo 3. No había forma de negar ese evento, ese milagro. Fue un milagro. Y Pedro está declarando esto, que fue mediante Jesucristo de Nazaret. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Pedro no tiene miedo? ¿Por qué Pedro no lo está negando? Vemos a un Pedro totalmente diferente, pues tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Hermanos, hay tanto gozo, tanto poder cuando nos sometemos a la presencia del Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Amén. No pienses que es algo lejano, no pienses que es algo distante, que es solamente para las personas exclusivas, para aquellos que son dignos. Nadie, hermano. No es así.
Si tú eres hijo de Dios, si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, tú tienes al Espíritu Santo. Así que, amado hermano, valoriza tu comunión con el Señor. No la desperdicies. No pasen tus días y semanas sin orar, sin someterte a la palabra, sin tener tiempos de oración y comunión con el Señor. Sé que tienes desafíos por enfrentar, pero solo mediante el Espíritu Santo, quien mora en ti, te capacita para vencer aquello que veías imposible de alcanzar. Amado hermano, ¿qué es aquello que ves imposible de lograr y alcanzar? Así como Pedro, quizás te acobardas de dar pasos de fe, quizás intentar restaurar tu familia, luchar por tus hijos, por tu matrimonio, vencer algún pecado, compartir el Evangelio, involucrarte en la obra del Señor, porque quizás dices, nuevamente voy a fallar. Sea lo que sea, solo el Espíritu Santo te fortalece y serás como un Pedro que fracasó, pero al ser expuesto al Espíritu Santo estarás enfrentando a esos gigantes y verás cómo caen uno por uno delante de ti, pero no por tus fuerzas, sino por su Santo Espíritu. Amén. Si tú crees esto, que esta palabra es para ti, que el Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está llevando a dar pasos de fe, declara un fuerte amén, por favor, y ten un tiempo a solas con el Señor. Valoriza tu comunión con el Espíritu Santo. Amén. Que este devocional sea de mucha vida para ti, amado hermano. Que Dios te bendiga.